¿Qué tal, gente? Buen día. El día de hoy en Si te sirve úsalo vamos a tocar un tema bien interesante. Vamos a hablar de la emoción del ser humano llamada temor, que por cierto es la única emoción que tiene un propósito positivo. En un momento más lo vamos a explicar y les vamos a compartir cómo es que el temor nos ayuda, pero también nos puede perjudicar. Quédense, comenzamos. Advertencia: en este canal no somos profesionales de la salud, solo compartimos nuestra propia experiencia. Gracias. Fíjense que el temor como emoción es normal en todas las personas. Y hablamos de normal como algo que la mayoría de las personas tienen. Quizá no todas, yo pienso que sí. Entonces, establecemos que el temor es una emoción que todos los seres humanos sienten. La parte positiva del temor es que me previene de ponerme en peligro. Por ejemplo, conducir un auto en exceso de velocidad, pasarme los altos, cruzarme la calle sin ver, ese tipo de cosas que el temor me dice: ten cuidado, ten precaución, cuídate. Sin embargo, cuando el temor sobrepasa su propósito, se va convirtiendo en otra cosa. En su segunda etapa se convierte en miedo. Cuando el temor se convierte en miedo, se empieza a volver irracional. Un ejemplo: una persona que no sale de su casa por miedo a que la vayan a asaltar, porque sí existe la posibilidad, pero no es algo real, no es algo que esté garantizado que va a suceder. Hay personas que le tienen miedo a la oscuridad y también hay personas que le tienen miedo a las enfermedades. Simplemente acabamos de pasar por una situación donde mucha gente se enfermó, pero mucha gente que no se enfermó también estuvo sufriendo. ¿Por qué? Porque tenían miedo, miedo de enfermarse. La persona que padece de miedo sufre constantemente por cosas que ni siquiera están pasando o por cosas que aún no pasan. De hecho, la persona que sufre de miedo se enferma más por el miedo que por la enfermedad misma, cualquiera que sea esta, cualquiera que sea el padecimiento. Fíjense que el problema con las personas que sufrimos de miedo es que nos dan miedo cosas bien absurdas y bien inexplicables. Por ejemplo, el miedo a la vejez. La mayoría de las personas van a envejecer, excepto aquellas que pues no, que no alcanzan a llegar a esa edad. Pero es algo inminente. Sufre porque tiene miedo a vivir y también tiene miedo a morir. Y eso es terrible, porque la persona que sufre con el miedo no vive la vida, no la disfruta, no, no se da el tiempo, no se da la oportunidad de disfrutar lo que tiene por estar temeroso de lo que no tiene. Hay gente que le teme a la pobreza. Es terrible temerle a algo que no existe. Cuando el temor sobrepasa su propósito, entonces se convierte en miedo y daña a la persona, le genera sufrimiento. Y hay una etapa más, que es la etapa de las fobias, la etapa del pánico, la etapa del pánico que paraliza a la persona y le evita el poder hacer cualquier cosa necesaria en algún momento de crisis. Hay gente que sufre de crisis de pánico horribles y esa es la etapa más dolorosa del temor. Ahí es donde la persona ya no tiene control de sí misma. Entonces, la persona que sufre de pánico es aquella que tiene fobias a las alturas, al agua, a los lugares cerrados, a la velocidad, a tantas y tantas cosas, a los insectos. Cualquier cosa, por insignificante que le parezca a la gente normal, la persona que sufre de miedo o de pánico se le hace algo muy fuerte y le genera mucho sufrimiento. Hablando del miedo y de las decisiones equivocadas que toman las personas, yo les voy a compartir una de las decisiones que tomé por miedo y que hasta el día de hoy considero que pude haberlo hecho mejor. La primera vez que me junté con una persona, porque ni siquiera me casé, nada más me junté. Y no me casé por miedo a ser traicionado, por miedo a ser abandonado y por miedo a tantas cosas que trae uno en la cabeza y que no logra uno discernir, que son solamente imaginarias. Sin embargo, me junté porque tenía miedo a quedarme solo. Tenía yo 22, 24 años por ahí cuando pasó eso, pero el miedo era ese. O sea, la decisión se tomó en el miedo. Y aquí viene la respuesta a la pregunta que les hacía al inicio. ¿Cuál es el opuesto del miedo? El amor. Entonces, cuando la persona está tomando decisiones en base a mis miedos,
tomo decisiones equivocadas y los resultados no son satisfactorios. Por eso es bien importante entender qué es el amor al prójimo, el amor a las personas, el amor a mí mismo. Porque el amor da confianza, el amor da tranquilidad. Y al tener amor, al tener confianza y al tener tranquilidad, entonces la decisión que tomo es más certera, es más precisa, tiene mejores resultados. Por eso la diferencia entre tomar decisiones en el miedo y tomar decisiones con el amor. Y estoy hablando del amor no en el contexto romántico, sino en el contexto humano, el amor humano, el amor a las personas, el amor a mí mismo, el amor a la vida. A ese tipo de amor me estoy refiriendo, no al amor romántico, que va implícito también, pero no es solamente eso. Ahora vamos a hablar de algunas estrategias contra el temor. La primera estrategia podría ser el estar preparado. ¿Por qué? Porque muchas veces siento temor o siento miedo o siento inseguridad porque no estoy preparado para algo, porque no he estudiado debidamente. Por eso cuando estaba en secundaria o en primaria y iba a haber un examen y yo no había estudiado, obviamente me daba miedo el examen porque no estaba preparado. Pero ¿qué hay de aquel compañero estudiante que se había preparado, que había estudiado a fondo el examen y llegaba bien tranquilo y bien seguro a presentar su examen? ¿Por qué? Porque estaba preparado. Entonces, en la vida, el estar preparado me ayuda a dejar de sentir miedo. No se elimina el miedo, se enfrenta de mejor manera. El miedo no se elimina, pero sí se logra enfrentar de mejor manera al estar debidamente preparado, ya sea para ir a pedir un trabajo, ya sea para presentar un examen, ya sea para realizar alguna diligencia o cualquier compromiso que la vida nos presente. Si estamos debidamente preparados, nos ayuda contra el temor, contra el miedo o incluso contra el pánico. Y continuando en el contexto de estar preparado, pues hay que seguir creciendo. O sea, no se trata solamente de prepararme para una cosa y ya dejar de hacerlo, sino de constantemente estarme preparando. Una de las cosas que comúnmente le da miedo a la gente es acercarse a las personas del sexo opuesto. Eso le pasa mucho a los varones, sobre todo a los jóvenes, que les da miedo cómo acercarse a una muchacha, cómo acercarse a una chica, incluso a los adultos ya grandes también nos sigue pasando. Pero como ya tenemos más vida y más experiencia, se nos hace más sencillo. Sin embargo, ¿cuál es el secreto? El secreto es que hay que estar preparado. ¿Cómo me preparo si nunca lo he hecho? Preguntándole a alguien que tenga la experiencia. Entonces, el seguirme preparando me lleva a crecer y el ir creciendo me da la seguridad suficiente para poder enfrentar el miedo. Que no se trata de eliminar el miedo, se trata de enfrentarlo correctamente y evitar que se convierta en pánico. Otra estrategia para enfrentar el temor es ser responsable. Las personas que sufren de miedo habitualmente sufren de miedo porque cargan un cierto sentimiento de culpa porque no se hicieron responsables de algo. Lo importante aquí es aprender a hacerse responsable. ¿Hacerse responsable de qué? Todas las cosas que la vida me va presentando, hacerme responsable. Aprender a hacer lo correcto es lo único que me va a dar la paz. Y si tengo paz, obviamente no tengo miedo. Porque, como les decía hace rato, estaré del lado del amor, no del lado del miedo. Otra estrategia que funciona, al menos a mí me ha funcionado. No es fácil, pero es sencilla. Ser valiente. Y ser valiente no es otra cosa que tener valor. Hacer lo que se tiene que hacer a pesar de sentir el miedo. Es que el valor no es ausencia de miedo. El valor es hacer lo correcto aun cuando se tiene el miedo. Eso se va aprendiendo cuando ya se fue responsable y cuando ya hay cierta preparación y cuando ya hay crecimiento. La estrategia es buscar cómo ser valiente. Y el hacerme responsable y el estar preparado me vuelven valiente. Ahora, para lograr todo esto, todo lo anterior, el hacerme responsable, el lograr un crecimiento, el ser valiente, no viene de la nada, hay que buscar ayuda. Y ya había recomendado anteriormente, y lo voy a seguir recomendando siempre, acercarse a un amigo que tenga experiencia en el asunto, buscar ayuda de un profesional de la salud o de un terapeuta, porque esta es una emoción negativa. Entonces, es importante estar asesorado por personas que saben de esto. Y al momento de buscar ayuda, ser brutalmente honesto. Realmente decir a qué le estoy teniendo miedo. Por más absurdo que parezca, porque eso es otra cosa. El mismo miedo me lleva a ocultar mis miedos. Me lleva a minimizarlos,
a esconderlos o a justificarlos y decir, bueno, es normal que lo sienta y es normal que no los pueda enfrentar y es normal que me arruinen la vida. No, no es normal, porque los seres humanos estamos diseñados para ser felices y para ser plenos, no para vivir en angustia. Entonces, al buscar ayuda es bien importante, lo voy a repetir, ser brutalmente honesto, decir absolutamente la verdad. Y si no, preguntar qué es lo que ve la otra persona en mí, porque a veces eso es lo que pasa. Yo no lo puedo ver, pero la otra persona me lo puede decir. Y también aceptar la verdad como tal, para poder enfrentar el miedo. Porque cuando yo soy brutalmente honesto y expongo mi miedo, entonces... Porque cuando yo soy brutalmente honesto y expongo mi miedo, entonces yo ya puedo enfrentar ese miedo, ya lo puedo ver, ya no está oculto en mis autojustificaciones, ni está oculto en mis normalizaciones de ese temor. Lo puedo enfrentar y el miedo al enfrentarlo se desvanece, desaparece. Pero sí, hay que ir siguiendo ciertas estrategias para llegar a este momento. No se puede llegar a eso de la nada, hay que irse preparando. Entonces, esas son las estrategias. Otra estrategia bien importante es obedecer las sugerencias de la persona que me está apoyando. Porque muchas veces caigo en la trampa de escuchar y terminar haciendo simplemente lo que yo quiero. Y eso es el miedo. El miedo me lleva a no obedecer. Entonces ahí es donde hay que ser valiente. Ahí es donde hay que enfrentar los temores, enfrentar los miedos. Hay que estudiar, hay que prepararse, hay que entender y hay que comprender lo que estamos estudiando para enfrentar ese miedo. Todo esto se va haciendo gradualmente, pero cada etapa es bien importante realizarla. Dependiendo de las circunstancias, vamos a tener que volver a retomar este método, porque esto es un método, es una nueva forma de vida, no es una varita mágica, no es un tutorial de cómo enfrentar los miedos, es una nueva forma de vivir, una nueva forma de vivir sin miedo. Otra estrategia que a mí me ha funcionado mucho es preguntarme ¿por qué tengo este temor? Una vez que ya lo identifiqué, ¿por qué? ¿De dónde viene? ¿Y cuál es el propósito de ese temor? Si el temor o el miedo que estoy sintiendo no tiene ningún propósito, entonces hay que desecharlo. No olviden que para buscar ayuda, la ayuda hay que buscarla en el lugar correcto. Y ya en videos anteriores les he compartido en dónde se puede buscar ayuda. Ya mencionamos a los amigos que tienen experiencia con este tipo de emoción. Ya mencionamos a los terapeutas, como pueden ser psicólogos, psiquiatras o algún médico familiar que nos canalice. Y también les había mencionado los grupos de 12 pasos que están ahí para ayudar a la gente que sufre de emociones atormentadoras. Entonces, acérquense a la ayuda que a ustedes se les haga más sencillo acercarse. Y bueno, por mi parte es todo. Gracias por ver el video hasta el final. No olvides suscribirte, darle like, activar la campanita y poner su comentario. Estaré respondiendo preguntas y dudas ahí en la caja de comentarios. Nos vemos en el próximo video. Esto fue Si Te Sirve, úsalo.